Historia del pensamiento socialista, la Gran Revolución Francesa y la conspiración de Gracchus-Babeuf. Los socialistas del siglo XVIII fueron, en primer lugar, moralistas y reformadores morales. Denunciaron con gran fervor humanitario la coexistencia de la riqueza y la pobreza, del lujo y la indigencia, y buscaron el origen de estos males y la corrupción que, debido a ellos, conducía a malas instituciones políticas y sociales. Sostenían que los hombres eran depravados porque vivían en un medio malo que fomentaba el lujo, el orgullo y la opresión. Las doctrinas sociales que prepararon el camino para los movimientos socialistas del siglo XIX eran, principalmente, exposiciones éticas no de cómo eran las relaciones humanas, sino cómo debían ser. Los acontecimientos del periodo comprendido entre 1789 y la derrota de la Conspiración de los Iguales, dirigida por Gracchus-Babeuf pocos años más tarde, hizo por primera vez de la lucha de clases una realidad manifiesta en la sociedad moderna. La mayor parte de los dirigentes de la Revolución Francesa, incluyendo jacobinos y moderados, pensaban que la misión de la revolución era difundir los derechos de propiedad de tal manera que disminuyesen las desigualdades sociales más notorias y así abolir las antiguas formas de privilegio. Pero la tensión de la guerra y la derrota y decapitación del partido jacobino provocó la aparición de la conspiración comunista de Babeuf y de su grupo. Halló apoyo en las grandes ciudades, especialmente en París. Babeuf y su grupo solo habían proyectado apoderarse del poder con un grupo pequeño de jefes revolucionarios con la intención de convocar tan pronto fuese posible a una asamblea nacional. Trataron de tomar inmediatamente medidas muy importantes para la expropiación y redistribución de la propiedad sobre la base de la posesión y goce común de todos los bienes. El trabajo sería obligatorio para todos y solo las personas ocupadas en el trabajo útil tendrían derecho al voto. La conspiración terminó con la condena y ejecución de las principales cabezas, Babeuf y Darthé. El Manifiesto de los Iguales fue la primera declaración política socialista. William Godwin, 1756-1836, y Thomas Paine, 1737-1809, ninguno de ellos puede ser considerado propiamente socialista, aunque anticiparon doctrinas que contribuyeron al movimiento socialista. En Inquiry into Political Justice, del año 1793, Godwin afirma que la humanidad debe prescindir de todas las formas de gobierno y confiar por completo en la buena voluntad espontánea y en el sentido de la justicia de cada hombre, guiado por la norma final de la razón. Su anarquismo se basaba en una completa exaltación de los derechos de la conciencia individual, que incluía un repudio total a cualquier obligación de obedecer más que a las exigencias de aquella. No podía reconocer ningún derecho a ninguna colectividad, por muy democrática que fuera. Se oponía a la mecanización que obligaba a muchas personas a trabajar juntas bajo una disciplina impuesta, o que conducía a la acumulación de productos innecesarios para los cuales había que buscar mercado después. El hombre ideal era el que confiaba en su propio esfuerzo, sin necesidad de jefe. Godwin basaba esta oposición a leyes y reglamentos en su convicción de que la bondad de una acción depende de la intención y de que, por consiguiente, carece de valor tratar a los hombres ordenándoles que hagan cosas buenas. Los escritos de Paine ejercieron mayor influjo. A diferencia de Godwin, hacía resaltar el aspecto colectivo de los problemas humanos y consideraba al gobierno un instrumento necesario para el reconocimiento y desarrollo efectivo de los derechos y oportunidades del individuo. Cuando estalló la Revolución Francesa, estaba dispuesto plenamente a apoyar los ataques de sus jefes a todas las formas de derecho de propiedad que se basaran en un privilegio exclusivo y a afirmar su fe en la revolución, que prometía un sistema completamente democrático. En su obra Agrarian Justice, Paine reafirma la comunidad natural del derecho a la tierra, que fue anulado por la institución de la propiedad privada y que, por consiguiente, reclama una compensación en la forma de un derecho social que pueda gozar todo ciudadano. Sobre esta base, pedía un impuesto sobre toda clase de propiedad de la tierra, que debía exigirse a la muerte del dueño. En la Gran Bretaña, por la represión que comenzó después de 1792, ante la doble influencia de la guerra en el exterior y el temor de una revolución en el interior, el movimiento radical fue sofocado hasta el punto de que hacia el final de la década de 1790, de hecho, no quedaba ya nada. Charles Holt dejó un libro, Los efectos de la civilización, publicado en 1805. Su punto de vista es el de un hombre del siglo XVIII opuesto al lujo y defensor de las virtudes de la vida sencilla. Detesta el desarrollo del sistema de fabricación, pues piensa que aparta del campo a los trabajadores necesarios para el cultivo de la tierra, haciendo que los alimentos escaseen y aumenten el precio, y creando una masa de trabajadores empobrecidos que se ven obligados a trabajar en beneficio de los ricos. Hall ve la raíz del mal en la propiedad privada de la tierra. La tierra debe convertirse en propiedad pública y entregarse a pequeños agricultores para un cultivo intensivo. Saint-Simon. Los siguientes desarrollos de la teoría del socialismo se produjeron en Francia bajo el gobierno de Napoleón. El conde de Saint-Simon, 1760-1825, y François
François-Marie Charles Fourier, 1772-1837, comparten con Robert Owen la denominación de socialistas utópicos. El conde de Saint-Simon formuló su tarea en los siguientes términos: descubrir un principio capaz de unificar todas las ciencias, proporcionando de esta manera a la humanidad un conocimiento claro del futuro. Hace un llamado a los sabios de toda clase para que se unan en torno a una concepción nueva y más amplia de los problemas humanos, a fin de crear una ciencia de la humanidad y para emplear la inteligencia de todos los hombres en el bienestar humano. Creía que se necesitaba un saber universal expresado en tres grandes formas: las artes, las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la moral. Era necesario unir las tres y sistematizarlas en una nueva enciclopedia. Miraba con espíritu crítico los resultados de la Gran Revolución Francesa, que consideraba la realización necesaria de una gran obra de destrucción de las instituciones anticuadas, pero que no había nada constructivo por falta de un principio unificador. La edad crítica que acaba de terminar se ha señalado, sobre todo en Inglaterra, por la elevación de los industriales y por una contienda creciente entre los derechos sociales de los ociosos, es decir, las antiguas clases privilegiadas, y los servicios prestados a la sociedad por la clase industrial. Ha llegado ya el momento de que los industriales lleven la dirección de la sociedad y de acabar con la dominación de los ociosos, es decir, de la nobleza y de los militares. Saint-Simon tenía por seguro que la Revolución Francesa fue un cambio aún más importante en la historia y requería, para ser completada, una revolución científica de dimensiones análogas. Pensaba que cuando Napoleón hubiese terminado su labor de barrer los restos del mundo antiguo, se iniciaría una época nueva para la humanidad, con los productores, los hombres de ciencias y los artistas. En la raíz misma de su doctrina se halla la idea de que la tarea y el deber esenciales del hombre es el trabajo, y que en el nuevo orden social no se tendría consideración a ningún hombre, sino en proporción al servicio que, mediante su trabajo, prestase a la comunidad. Consideraba que el derecho de propiedad sobreviviría solo en la forma de derecho a tener la dirección de la propiedad en la medida en que se emplease para un fin bueno. Saint-Simon no tenía la noción de antagonismo entre obreros y patronos. Hablaba siempre de ellos como contribuyendo juntos a una sola clase con un interés común frente a todo el que se consideraba con derecho a vivir sin realizar un trabajo útil, y también contra todos los gobernantes y jefes militares que mantenían el reino de la fuerza contra el de la industria pacífica. Saint-Simon afirmaba que las nuevas fuerzas sociales que tenían su origen en la revolución política y en el progreso científico exigían imperativamente una organización planificada y una dirección de la producción en beneficio del interés general. En las cuestiones económicas, Saint-Simon era partidario de una comunidad formada por las clases productoras en contra de los parásitos no productores, basada en un dominio de los instrumentos de producción y de la administración de estos por medio de lo necesario para la ciencia y para los negocios. Saint-Simonianos. El sucesor de Saint-Simon fue Barthélemy Prosper Infantin, 1796-1864. Él y su grupo publicaron una exposición sistemática titulada La Doctrina Saint-Simoniana en el año 1828, con las ideas económicas de Saint-Simon dirigidas hacia un socialismo de Estado y hacia la defensa decidida de la abolición de la herencia de la propiedad, considerada incompatible con el principio de que cada hombre debe ser retribuido únicamente con arreglo a su capacidad para servir a la sociedad. Si la riqueza no podía ser legada con la muerte, las fortunas pasarían a la sociedad, es decir, en realidad al Estado, el cual de ese modo llegaría a ser la única fuente de capital. Enfantin creía que el proyecto del Canal del Suez y otros grandiosos planes que él y sus colegas habían trazado eran expresión esencial de la nueva religión del trabajo, la cual habría de desterrar a los ociosos y mejorar la suerte de los pobres, acabando con toda explotación y con todo antagonismo de clases. Desde 1830, el puesto principal de las campañas periodísticas de los saint-simonianos fue ocupado por Pierre Leroux, director del antiguo periódico liberal Le Globe. Los saint-simonianos desdeñaban los gritos de libertad, tanto como la democracia de urnas electorales. La libertad no es más que la anarquía. Lo que la sociedad necesitaba era orden. Orden era el orden pacífico de una organización industrial, científica y económica, un orden que, una vez establecido, no necesitaría ningún poder militar o policíaco para asegurar su marcha. Le Globe exaltaba el proyecto de acabar con el poder de los ociosos mediante la abolición del derecho a la herencia de la propiedad. Le Globe admiraba la preeminencia industrial de Gran Bretaña, pero despreciaba sus instituciones políticas y su devoción por el laissez-faire, que consideraban la causa principal de los grandes sufrimientos de la clase obrera inglesa. La palabra socialismo fue introducida por primera vez por Leroux, Jean Reynaud y Georges Sand en sus publicaciones como uso corriente en Francia. En 1833, con un artículo titulado Individualismo y Socialismo, se hizo el primer intento de definir la palabra socialismo. ¿Eran socialistas los saint-simonianos? Por varias razones, sí. Exaltaban el trabajo y los derechos de los productores. Se oponían a la ociosidad y a toda riqueza heredada. Insistían en la necesidad de una planificación económica
socialista. Defendían la igualdad de sexos. Insistían en que el principio director de toda acción social ha de ser la mejora de la clase más numerosa y más pobre. Y no eran socialistas por varias razones: su desprecio por la democracia, su reconocimiento a industriales y banqueros como grandes guías naturales de los trabajadores, su buena disposición a trabajar en un gobierno monárquico, imperialista, burgués, y su totalitarismo. Fourier y el Fourierismo. François-Marie Charles Fourier, 1772-1837, nació en Besançon de una familia de comerciantes de la clase media que perdió la mayoría de sus posesiones durante la Revolución. Su postulado fundamental fue que la organización social adecuada no tiene que tender a desviar los deseos humanos, sino a hallar la manera de satisfacerlos de tal forma que conduzca a la armonía y no a la discordia. No veía la necesidad de emplear a gran cantidad de trabajadores en la producción industrial. La mayor parte del trabajo de los hombres, decía, podía emplearse mejor en producir y preparar artículos que proporcionan placer al comer y al beber. De allí que considera la agricultura como horticultura. Era parte esencial de la doctrina de Fourier que ningún trabajador tuviese solo una ocupación. Creía que todos debían trabajar en ocupaciones distintas, pero solo durante un poco tiempo. Dentro de cada día de trabajo, los miembros de las comunidades pasarían continuamente de una ocupación a otra. Gozarían de su trabajo porque ellos mismos lo habrían escogido y porque consumirían sus productos y se darían cuenta de su utilidad. Las comunidades de Fourier se llamaban phalansterios, de la palabra griega phalans. Debían habitar un edificio en común dotados de servicios comunes. Esos apartamentos no serían iguales, se adaptarían a gustos, exigencias e ingresos diferentes. Las comunidades que él proponía deberían tener 1.600 personas que cultivasen alrededor de 5.000 acres de tierra. Los phalansterios se establecerían y financiarían no por el Estado o por algún organismo público, sino por acción voluntaria. Fourier heredó la tendencia del siglo XVIII de identificar a Dios con la naturaleza. Llevó esta opinión hasta el extremo de suponer que en realidad no había ningún deseo natural de los hombres que no pudiese contribuir a la vida buena. Incluso las pasiones humanas, consideradas hasta ahora un mal, son en realidad un bien y pueden utilizarse en beneficio de la humanidad si se les da un objetivo adecuado por medio de una mejor organización social. No es necesario cambiar la naturaleza del hombre, sino su medio. Sin duda, la parte más sólida de la doctrina de Fourier es el intento de mostrar la necesidad de adaptar las instituciones sociales a los deseos humanos. Su creencia de que el trabajo puede y tiene que ser una fuente positiva de goce, acaso sea incompatible con la producción a gran escala y con el deseo de gerentes de tratar a los hombres como máquinas. Pero el socialismo hubiese sido un cuerpo de doctrina más rico si hubiese estudiado mejor este aspecto del problema del trabajo. Cabet y los comunistas icarianos. Etienne Cabet, 1788-1856. Los icarianos, como se les llamó después de haber publicado Cabet en 1840 su Viaje a Icaria, Voyage en Icarie, conformaban una tercera escuela de socialistas utópicos. Cabet había hecho sus aprendizajes en favor de la causa popular como miembro de la famosa Liga Secreta de los Carbonari. Los Carbonarios no tenían una teoría ni una política claras aparte de la oposición revolucionaria tanto en Italia como en Francia. Su importancia para el socialismo estriba solo en que proporcionaron un entrenamiento a los revolucionarios y proporcionaron un modelo a muchas de las sociedades secretas que nacieron en Francia antes y después de la Revolución de 1830. Cabet era abogado de formación. Tomó parte de la Revolución de 1830. En 1831 fue elegido miembro de la Cámara de los Diputados y fundó un periódico, Le Populaire, que fue pronto suprimido por sus vehementes ataques al gobierno. Etienne Cabet no era un pensador original. Su importancia estriba en el intento de establecer una sociedad completamente comunista en la cual la dirección suprema de todas las actividades principales habría de estar en manos del Estado. Todos los ciudadanos serían estrictamente iguales y darían su trabajo a la comunidad en las mismas condiciones. Se insistía en la uniformidad de vestimenta. Habría una igualdad casi completa de sexos. Todos los funcionarios y magistrados serían elegidos popularmente. ¿Cómo habría de nacer la sociedad icariana? Persuadiendo al Estado para que impusiese fuertes impuestos progresivos sobre el capital y la herencia. Esperaba ir acabando con la producción capitalista mediante la acción del Estado al fijar y elevar los salarios mínimos, de tal modo que fuese imposible obtener beneficio con la explotación privada del trabajo. Sismondi, 1773-1842, era suizo-ginebrino de origen francés. En sus nuevos principios continuó defendiendo la libertad del comercio internacional y oponiéndose vigorosamente a toda forma de monopolio, incluyendo el sistema de latifundios, pero había llegado a la conclusión de que la iniciativa capitalista ilimitada conduciría a la falta de trabajo y a la miseria.
familia. Por eso defendió la intervención del Estado para garantizar al trabajador un salario suficiente y un mínimo de seguridad social. Marx llamó a Sismondi socialista pequeño burgués, precisamente porque quería que el Estado regulara las condiciones económicas en beneficio del productor en pequeña escala. Respecto a los pueblos, Sismondi quería una situación correspondiente a la que deseaba para el campo, es decir, quería el tipo de poblados que sirviese para las necesidades de una población compuesta principalmente de aldeanos prósperos que cultivaran tierras de unidad familiar. Sismondi fue el primero en formular la teoría del subconsumo. La cantidad de poder adquisitivo disponible para comprar los productos industriales dependía de la cantidad de capital circulante empleado para contratar el trabajo. El descenso de salarios a nivel de mera subsistencia reducía la demanda de la producción industrial en grande de las nuevas fábricas y de este modo incrementaba la existencia de los artículos fabricados. Consecuencia de esto, el sistema solo podía ser mantenido liquidando en repetidas crisis una gran parte del capital empleado con exceso en la industria a gran escala, y estas crisis aumentaban la miseria del pueblo. Sismondi fue llamado socialista solo porque defendía la legislación social, sentía gran simpatía por los trabajadores y creía en la posibilidad de asegurarles un salario suficiente y condiciones razonables de seguridad social. El capitalismo al que se oponía era al nuevo industrialismo basado en las máquinas movidas por fuerza motriz y en el sistema de las fábricas con su tendencia irresistible a multiplicar necesidades y los productos chatarra. Owen y Owenismo, primeras fases. Owen ha sido llamado el fundador del socialismo y del cooperativismo ingleses. Owen nació en Newport, en la región central de Gales, en 1771. Estaba convencido de que la raíz del mal estaba en atribuir falsamente a los hombres la capacidad de formar su propio carácter, porque esto permitía a los que tenían éxito disculparse a sí mismos culpando a los pobres de su pobreza, de sus malos hábitos y de su incapacidad. Por carácter no entendía esencialmente el conjunto de cualidades del individuo, sino más bien la estructura de ideas y valores morales y la tendencia de la conducta relacionadas con ellos. Owen acusó al sistema industrial de formar malos caracteres, tanto a causa de su lucha por la competencia y por recurrir a la ambición humana. Además, destacó la enorme importancia de la educación como instrumento para transformar la calidad de la vida humana. El capital debía limitarse a un ingreso razonable, y el sobrante de las ganancias debía acumularse no solo para proporcionar más instrumentos de producción, sino también para gastarlo en fomentar el bienestar de los trabajadores empleados. Owen se propuso mostrar que la sociedad disponía de medios para evitar que las personas sin trabajo fuesen una carga. Fue entonces cuando presentó su propuesta de establecer aldeas de cooperación, que al principio proponía únicamente como lugares donde los desocupados pudieran encontrar la oportunidad de ganarse la vida, sobre todo mediante el cultivo intensivo de la tierra, para obtener sus propios alimentos. Las aldeas eran un medio de regeneración mundial, mediante el cual todos podrían emanciparse rápidamente del sistema de ganancia por competencia y convencerse de vivir con base en la cooperación mutua. Owen estaba convencido de que el enorme aumento de producción que se había hecho posible al introducir la fuerza motriz en la industria del algodón podía conseguirse en todas las industrias y que en la producción de la tierra podía mejorar mucho la economía doméstica. Siguiendo una idea aplicada ya por muchos autores anteriores, entre ellos John Locke y Adam Smith, Owen sostiene que el valor natural de las cosas hechas por el hombre depende de la cantidad de trabajo incorporados en ellas y que ese trabajo puede medirse mediante una unidad de tiempo de trabajo. Afirma que el trabajo debe sustituir al dinero como norma para medir el valor relativo de los diferentes artículos. Owen se marchó de la Gran Bretaña en 1824 a fin de ver lo que podía hacerse en lo que consideraba la atmósfera relativamente no corrompida de los Estados Unidos. Llegado a los Estados Unidos, Owen compró la aldea comunal de New Harmony en Indiana a una secta religiosa que había emigrado allí desde Alemania en 1804.